Ok, entonces ya acá en el video 3 lo que les voy a traer va a ser el diseño de los modelos de nuestra aplicación. En este caso vamos a crear dos tipos de entidades. Una va a ser usuarios y la otra va a ser una entidad relacionada a los roles que tengan estos usuarios. ¿Ya? Em, Estas dos entidades van a estar relacionadas, van a tener una relación de muchos a muchos. Se los voy a explicar acá rápidamente. Nosotros básicamente vamos a tener algo así. Vamos a crear una clase que se va a llamar usuarios y por otro lado vamos a crear otra clase que se llama roles. Cada una va a tener estos tres atributos. Ya usuario va a tener un ID, un user y un password. Y la tabla de roles o la entidad de roles va a tener un ID y un name. Ahora, la relación que vamos a establecer es una many to many, como les decía. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, básicamente un usuario puede tener muchos roles, como también un rol puede tener muchos usuarios. Y la manera en la que lo vamos a hacer va a ser la siguiente. Nosotros vamos a crear una tercera tabla, ¿ya? Una tercera tabla que la vamos a llamar, por ejemplo, la vamos a llamar user roles, ¿ya? User roles. Y esta tabla lo que va a hacer va a contener un ID o un foreign key o un ID que va a referenciar a cada primary key de estas tablas. Entonces, para que lo visualicen ya desde el inicio del video y no se pierdan quizás con la explicación más adelante, se los voy a dejar acá. Entonces, acá vamos a decir, por ejemplo, usuarios ID. Y por otro lado, acá vamos a decir rol ID. ¿Ya? Entonces, por medio de esta tabla, vamos a establecer esta relación many to many. ¿Ya? Entonces, al hacer esta tabla, nosotros vamos a vincular esta llave con esta y esta otra llave con, con esta que tengo acá. ¿Ya? Por lo tanto, se lo voy a hacer acá. Ahí sí. ¿Se fijan? Esa es la relación que se va a hacer. Entonces ya con el esquema quizás lo puedan ver de manera más clara. ¿Ya? Vamos a crear estas dos entidades y en la entidad de usuario vamos a crear un atributo privado el cual va a ser una lista de roles. Y ahí es donde vamos a establecer esta relación y vamos a establecer la creación de esta tercera tabla en nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir rápidamente con esto. Ahora, antes de comenzar, vamos a compartir el repositorio en GitHub para ir subiendo todo lo que son los commits y todo lo demás para que vaya de manera ordenada. Ya vamos a compartir. Veamos si se logra y no hay ningún tipo de problema. Listo, se compartió el repositorio. Entonces, bueno, vamos a actualizar esto. Ahí sí. Y vamos a comenzar creando un nuevo package. Este package, ya todos lo conocen, va a ser el package de models. Y en models vamos a comenzar creando entonces nuestra clase de roles. ¿Ya? Como bien dijimos, nuestra clase de roles va a tener dos columnas. La primera va a ser un ID y esta la vamos a llamar ID rol. Y luego vamos a establecer un string el cual va a contener el nombre o name que se le va a dar al rol, ¿ya? Recordemos que acá el rol van a ser dos. Van a ser el usuario o user y el admin, ¿ya? Ahora vamos a agregar entonces los getters, los setters por medio del onBot a través de la notación de data. Comenzamos por el tema de los constructores también. Ahí está. Y además vamos a decir que esta clase va a ser una entidad. Ok. Y acá ya no empieza a reclamar porque esta entidad necesita un primary key. ¿Ya? Entonces más adelante lo vamos a establecer. Acá vamos a decir table. Table name va a ser igual a role. Así es como se va a llamar en nuestra base de datos. Esta tabla. ¿Ya? Y además, acá como les había dicho, hay que establecer que esta entidad va a tener un primary key, el cual decimos que es el ID rol. Ahora, este primary key también tiene que ser de tipo autoincremental. Para eso decimos generated value
strategy y generation type y identity. Ya esto quiere decir que con cada inserción que se haga en la base de datos, esta va a generar un nuevo tipo de ID. Por último, tenemos que decir acá que el nombre de esta columna de ID role no puede ir así en camel case. Entonces decimos name va a ser igual a ID role y lo pasamos así. Y con eso ya está lista nuestra clase de roles. ¿Ya? Recordemos que estas clases que estamos haciendo, estas entidades, básicamente nos van a servir para autenticar la información de los usuarios al momento de ingresar a nuestra aplicación por medio de Spring Security o con el mismo JWT. ¿Ya? Así que es importante y obligatorio crearlas. Vamos entonces a crear una tabla de usuarios y vamos a comenzar añadiendo las propiedades del Lombok inmediatamente. Ok, vamos a decir que este es un entity y vamos a decir table. Ok, y en table vamos a también a decir name igual usuario. Ok, acá se van las comillas. Ya, ahora nos está reclamando porque necesita tener su atributo de esta clase. Entonces, private long y de usuario, ¿no? Y de usuario. Private, le vamos a agregar también dos campos más que van a establecer el username y el password por el cual este usuario se va a tener que autenticar, perdón. Ya, entonces acá ya que tenemos estos campos, vamos a decir que el ID usuario va a ser nuestra primary key. Vamos a decir también que este ID va a ser de tipo auto incrementar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a decir también que este ID se va a llamar ID usuario dentro de nuestra base de datos. Ok. Y acá vamos a agregar un cuarto atributo, el cual básicamente va a establecer lo que yo les comentaba, que es esto, la relación many to many entre usuarios y roles. Para eso vamos a crear un atributo el cual va a hacer una lista. Importamos la clase, una lista de roles. Ya, y acá me equivoqué. Ahí sí. Una lista de roles. Esto lo borramos. Vamos a llamar roles. Ok, y va a ser un new array, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no está reclamando? Es porque tenemos que establecer justamente la relación acá. Entonces acá vamos a decir many to many, ¿cierto? Y en many to many vamos a decir que esto va a ser con un fetch de tipo eager. Por ahí se escuchan los perros porque están pasando varias camionetas por mi calle. Entonces el fetch type tipo eager va a ser que cada vez que se consulta un usuario a la base de datos, este se traiga todos los roles que tenga, ¿ya? Y además vamos a establecer que el cascade type va a ser de tipo all, para que cuando se borre un usuario, se borre toda la información perteneciente a él. Entonces, ya que tenemos establecida digamos, la relación, tenemos que crear esta tercera tabla intermediaria. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a decir join table. Aquí estamos diciendo que se va a vincular una tercera tabla y de nombre le vamos a decir que va a ser user roles. ¿Ya? O bueno, le vamos a decir usuario roles. Listo. Usuario roles. Ok. Y esta tabla va a tener unas columnas. ¿Ya? Por eso el join column. Entonces, estas columnas vamos a decir que van a ser un join column y se van a llamar, por ejemplo, usuario-id. Estamos acá para que no se pierdan. Ya creamos, acá le voy a cambiar el nombre para que se entienda. Usuario roles. Ahí ya. Creamos esta tabla por medio de esta anotación.
arroba join table, name, usuario, roles, ¿cierto? Luego decimos que esta tabla va a tener una columna con join column, arroba join column. Y esa columna se va a llamar usuario ID, ¿ok? Y esa columna va a hacer referencia a la columna de la tabla usuarios, que sería la primary key y de usuario. Entonces acá tenemos que decir reference column name, abrimos comillas y pasamos el nombre exacto de la columna que queremos referenciar, en este caso de esta clase. Ok, ya terminamos acá. Y acá vamos a hacer un enter para que se vea. Saltamos con un coma y tenemos que crear ahora la otra columna que sería el role ID, que tiene que hacer referencia a la tabla de roles, específicamente a su primary key de ID role. Para eso decimos inverse join column. Y ahora tenemos que darle el nombre a esta columna. Entonces, arroba join column name va a ser igual a, abrimos comilla, role ID. Y nos salimos de la comilla, reference column name. Y bueno, acá igual tenemos que referenciar si esta está haciendo referencia a la tabla de roles, al ID de nuestra tabla de roles, ¿no? Entonces nos vamos acá, vemos que le pusimos ID roles, lo copiamos, le pasan comillas, lo abren y lo pegan acá. Y ya con esto ustedes estarían estableciendo la relación entre la tabla de usuarios y la tabla de rol, ¿ya? Entonces cada vez que se quiera acceder a la API más adelante se van a introducir un username y un password, ¿cierto? Se va a comprobar en la base de datos que estos datos existan y cuando digamos se pasa este filtro se va a devolver un usuario para que me vayan entendiendo con los roles que tenga en base de datos, ¿ya? Vamos entonces a correr esta aplicación y ahora cuando yo la corra ustedes van a ver que se van a crear las tablas de usuario, de rol y usuarios roles, ¿ya? Y aparte lo vamos a poder ver en formato SQL gracias a esta línea de código que establecimos en el Application Properties. Vamos a darle entonces a ver qué sucede. Listo, vamos a ver. Bien, como pueden ver, se nos creó una tabla de rol. Se nos creó una tabla llamada usuario y se nos creó una tabla llamada usuarios roles, ¿cierto? Además, se establecieron ciertas llaves foráneas a la tabla de usuarios roles. Ok, estamos bien entonces. Lo podemos ver también acá. Vamos a actualizar. Y como pueden ver ya tenemos tres tablas, ¿cierto? Tenemos un ID de usuario, un password y un username. También tenemos una tabla con roles y tenemos una tabla que va a hacer referencia a estas dos tablas a través de un usuario ID y un role ID. Ya, acá vamos a establecer entonces también los roles que van a estar disponibles en nuestra base de datos. Ustedes lo pueden hacer de Workbench, ¿ya? Entonces acá vamos a agregar el primero y va a ser admin. Ok, vamos a agregar un segundo y este va a ser un user. Acá básicamente lo que estoy haciendo es un insert into. Lo mandamos y con eso ya debería estar en nuestra base de datos. Y aquí ya dejamos los roles antes que se nos olvide. Ok, entonces, ¿qué más nos sale acá? Si pueden ver, acá en la consola se nos generó un security password. Esto es porque nosotros agregamos la dependencia de Spring Security y nos agrega como un filtro de seguridad muy básico. Como lo pueden ver, se van acá a su localhost y les va a salir este formulario. Este formulario lo integra Spring Security por debajo con el fin de poner una autenticación. Ya, entonces el usuario por defecto acá sería user y el password siempre va a cambiar ya cada vez que inicien la aplicación. Entonces tienen que copiar este que sale acá, le dan y como pueden ver ya pueden acceder a la página. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para saber que ya tienen incluido Spring Security y que está funcionando bien. Ok, entonces ya en este video establecimos las relaciones de usuarios y roles. En el próximo video vamos a ver el tema de los repositorios, así que los espero allá.